La envidia. Economista. Michael Ibrahim. Venezuela, 2020. Introducción. La vida de los demás siempre ha sido de mucho interés para los que poco procesan su futuro. Este libro trata sobre el enorme mar de cosas pensadas y accionadas por estas personas. Esta señora, que nosotros los mortales conocemos como la envidia, vive en una oscuridad profunda, creada por el ser viviente que la padece y gestionada, curiosamente, por la envidia. Así que la envidia vive en un espacio al que no pertenece, pero por el descuido de su víctima, logra invadir y oscurecer el lugar. Oscurecer el interior. Los ilusos pueden sencillamente hacer de un pasatiempo la búsqueda de la felicidad, a pesar de sufrir intensamente de envidia. Por lo tanto, la envidia puede encontrarse en seres humanos felices como en seres humanos infelices, porque nadie es más hipócrita que la envidia. Nadie finge mejor la sonrisa que esta señora amarilla. Solo los valientes están dispuestos a desafiar a la envidia. La mayoría sucumbe ante ella, pensando que desafiar a la envidia es desafiar a la persona envidiada. Jaja, pero solo son unos tontos. Porque todos saben que la envidia no es una persona, sino un sentimiento. Ese sentimiento que vuelve trágica toda victoria ajena. Ese sentimiento que hace siniestro cualquier bienestar ajeno. Ese sentimiento que hace fatal la cercanía de la hermandad. Ese sentimiento que hace de la amistad algo nefasto. Ese hediondo sentimiento que se filtra dentro de la familia, sin importar todo el amor que se tengan los unos por los otros. Ese putrefacto sentimiento que tuvo Lucifer, en el principio de su caída. Ese desfavorable sentimiento que invadió a Caín, hasta domesticarlo para matar a su hermano. Pues, ¿quién más, sino la envidia, puede tener la capacidad para confundir a un ángel? ¿Quién más, sino la envidia, puede confundir el propósito de las personas? Confundirlos hasta desorientar completamente su propósito, y su camino. La vida, para algunos parece ser un navío desorientado en el océano. No saben y no tienen la menor intención de saber a dónde llegarán, o dónde terminarán. Viven perdidos, y no les importa la perdición. Bueno. La envidia humana, la envidia animal, la envidia de los espíritus, en todos lados se encuentra esta maldición incolora. Cualquier cosa viviente puede sentir envidia, con tal de que exista un semejante al que se quiera reducir. Los animales sienten envidia entre sí. Todavía no se sabe si es envidia, pero hay árboles que intentan invadir el terreno del árbol vecino. Los hermanos sienten envidia entre sí. Los padres sienten envidia entre sí. Todos. En los matrimonios, las parejas sienten envidia entre sí. La familia entera, sufren de una intensa envidia, los unos con los otros. Un crónico pesar por el bienestar de algún familiar. Los profesionales sufren de envidia, pero por experiencia ya tienen la sutileza suficiente para ser descaradamente envidiosos. Maldita envidia progenitora de grandes virtudes para el ocultismo y las artimañas. Artistas del ocultismo son los envidiosos, artistas de la mentira, y depravados del malestar al prójimo. El límite de los pecados es sobrepasado por la envidia. Aunque muchos pueden definir fácilmente a la envidia como la combinación entre los celos y la venganza, la envidia es muchas cosas más. Cosas más oscuras y más perjudiciales que lo que la gente cree. Es infinita las consecuencias de la envidia y por ende son infinitas sus causas. Este libro es un penetrante y perspicaz estudio sobre las causas y consecuencias de este pecado capital. Un análisis de la constante y diversificada envidia humana. Un intento de amueblar y ordenar nuestros conocimientos acerca de la envidia y los envidiosos. Un saber acerca del resentimiento, del rencor, de la animosidad, de la pelusa, de la rabia, del reconcomerte, de la tristeza, de la angustia, del desconsuelo, de la pena, de la amargura, del abatimiento, de la congoja, del dolor, de la desdicha, de la nostalgia, de todas las malas emociones y los malos sentimientos que viven dentro de las personas a causa del bienestar ajeno. Un estudio sobre todas las cosas malas que son inspiradas por el triunfo ajeno en la vida del envidioso.
sobre cómo las personas dejan que la vida del otro sea una mala influencia para ellos mismos, sobre cómo algunos pierden hasta su propio camino por estar muy pendiente de la vida del otro. Y aunque la humanidad no puede ser solitaria, la protección del corazón depende mayormente de la misma persona, y la envidia busca destruir ese corazón. Nadie puede vivir sin verse afectado por la vida de los demás, pero tu interior depende mayormente de ti. Cualquiera que crea que puede vivir la vida sin verse afectado por la vida de los demás, o que crea que puede vivir la vida sin afectar de alguna manera la vida de alguien más, es un iluso. Todos nos vemos afectados por todos de alguna manera, y este libro trata sobre las personas que deciden verse afectados de la peor manera posible. Porque la peor manera de ver la vida es a través de la envidia. La envidia tiene como objetivo desviarte del camino, desenfocarte, distraerte, solazarte, aligerarte, deformarte, retorcerte, engañarte, apartarte, desviarte, quitarte, hacer que abandones, que te olvides, que te abandones, y que te desatiendas. Que seas irresponsable, insensato, necio, torpe, mentecato, obstinado, absurdo, idiota, y estúpido. Que te dejes llevar por la tristeza, por la desolación, por la frustración, por la depresión, por el abatimiento, por el hundimiento, por la desgracia, por el naufragio, por el infortunio, y por el fracaso. Que caigas en el hoyo, en la fosa, en el pozo, en el hundimiento, en la destrucción, en la ruina, en el desplome, en el desmoronamiento, en lo siniestro, en lo funesto, en lo deplorable, en lo fatídico, en lo diabólico, en lo maligno, en lo traicionero, en lo perverso, etcétera, etcétera. El mal es el deseo de la envidia. Todo lo malo es de la envidia y para los envidiosos. Todo en el mundo puede ser utilizado por Leviatán para alimentar a esta enferma señora, la envidia. Solo la envidia puede utilizar la inutilidad de las cosas para crear malestares a los seres humanos. Las personas hoy pueden sentir envidia porque una persona está más gorda o flaca que ella, y mañana pueden llegar a sentir envidia por cualquiera otra estupidez sin sentido. Todo puede ser utilizado por la envidia y para la envidia, para la destrucción de los corazones. Absolutamente todo, desde cosas materiales a cosas sentimentales, conocimientos intelectuales, santidad espiritual, poder, dinero, sexo, todo y en todas las dimensiones posibles. En esto, nos adentraremos más adelante. Pocas cosas son más poderosas que esta amarilla señora. La envidia. ¿Qué es la envidia realmente? Será algo incrustado en nuestro cerebro reptil para ayudarnos a sobrevivir. O será algo que los humanos desarrollaron por esfuerzo propio. O será un demonio. ¿Y qué pasó con Adán? ¿Por qué él no sintió envidia? ¿Porque no había otro ser humano? ¿O por qué? Y Caín y Abel, ¿por qué entre ellos sí existió la envidia y en su máxima expresión? ¿Y por qué Lucifer se dejó llevar por la envidia? ¿Qué es lo que pasa con la envidia? No creo que tengamos todas las respuestas a estas preguntas, pero este libro se trata sobre todas estas cosas difíciles de responder. Capítulo 1. 1. El tema. Toda virtud de alguien es al mismo tiempo la causa de envidia en otro. Si todos fuéramos totalmente egoístas, si estuviéramos totalmente absortos en nuestros propios mundos y en nuestras propias responsabilidades, la envidia se viera menos importante, pero la envidia es producto muchas veces de ese mismo egoísmo. Entonces, ¿qué es egoísmo en realidad? ¿Es la envidia producto del mero egoísmo, o la falta del mismo? ¿Es envidioso una persona por el egoísmo de querer lo que el otro tiene, o es envidioso por la falta de egoísmo, la falta de enfocarse en lo suyo? Todas las definiciones de envidia se refieren a la envidia como la tristeza por el bien ajeno, así que la envidia parece ser el resultado de prestarle demasiada atención a la vida ajena. Cada vez que pienso en la envidia pienso en el famoso acontecimiento propiciado por el carismático diablo. Si el egoísmo o la falta del mismo, todavía no lo descifro bien, es la causa de la envidia. Pero algo seguro, es que la envidia, es la causa de la traición. No hay envidia mejor que la traición.
La gente traiciona por muchos motivos, no precisamente tienen que ser por envidiar algo, la gente puede ser traicionera por amor, por venganza, por vainas buenas o por vainas malas. Pero la máxima expresión de este perjudicial pecado, la envidia, es la traición. Tomamos por ejemplo, por supuesto, a Caín y a Abel, y también a Lucifer. La envidia es algo de la naturaleza, nadie es inmune a la envidia, porque hay características de la envidia que son utilizadas por todos, como la competitividad, por ejemplo. Este pecado capital, no es por sí sola, depende de unas otras emociones e ignorancias para poder ser. Muchos son envidiosos silenciosos, los cuales yo los he nombrado las sabandijas paridas por el diablo. Y hay otros cuya envidia es ya muy insoportable para ellos mismos, así que cometen traición, roban, dañan las cosas de los demás en actos de envidia. Los muy malditos. Entonces la envidia es algo gestado y a la vez alimentado por sus incubadoras, por los ignorantes de sentimientos, los ignorantes de emociones. Cuando alguien es capaz de causar traición por envidia, de robar por envidia, y de dañar deliberadamente las cosas del otro por envidia, esa persona ha alimentado el veneno de la envidia dentro de sí mismo y ahora ya no sirve para nada, ahora es un envidioso, ahora se proclama él mismo como inferior. Napoleón dijo que la envidia es declaración de inferioridad. La tontería de la envidia es lo que motiva a muchos a continuar en algunas desgraciadas empresas. El diablo siguió con su inútil empresa aún sabiendo las consecuencias de la cuestión, pero ¿cómo alguien puede dejarse cegar tanto por la envidia? Cuando digo alguien hablo de nosotros los seres humanos mortales, de los ángeles no sé nada, así que eso se lo dejo a los angelicales. La gente está preparada para envidiar hasta la más mínima estupidez, dejando de lado el dinero, el poder, y la preferencia de Dios. Todas las demás cosas, todas son causas de envidias por los bastardos envidiosos. Algunos envidian, mujeres, inteligencia, valentía, el físico, a los padres, los presidentes, los hijos, los amigos, las mascotas, los títulos, las empresas, las casas, los carros, la ropa, los cortes de cabello, los talentos, las habilidades, el sentido del humor, el desenvolvimiento, el respeto que inspiran, la familia, las imágenes de fondo de pantalla en la computadora, los celulares, las gorras, los pantalones, los relojes, la comida, la dentadura, el liderazgo, la sabiduría, la estupidez, la voz, la altura, las palabras que usan, etcétera, etcétera. Pero qué interesantes somos nosotros los mortales humanos que hallamos motivos para envidiar en cualquier idiotez. Pero más allá de las cosas, la envidia realmente no tiene nada que ver con las cosas envidiadas sino con el espíritu del envidioso. Oh, pero qué poderosa eres, maldita envidia, que ciegas a los humanos hasta envenenarles el alma. Lo interesante de la envidia es que parece haber creado un sistema de producción para que una vez puesto la semilla se gestione una maquinaria de pensamientos automáticos y así alimentar a la envidia dentro del hombre. La envidia creadora de diablos y diablas rebelándose por, o sin sentido alguno, por cosas raras y retorcidas. Algunos humildes creemos que la soberbia de compararnos con Dios y con el diablo es algo estúpida, muchos toman en cuenta lo de Caín y Abel, pero la verdad es que tampoco somos como ellos. El ser humano no es el mismo que en los tiempos de Caín y Abel, pero el término de envidia sigue siendo el mismo desde antes de la creación de Adán y Eva. Referencias bíblicas. Todos ejemplifican automáticamente la envidia con los dos ejemplos bíblicos ya nombrados, hasta los más ateos. Nada se impone más a una definición que la muerte de una persona, Caín, y el destierro de un ángel, Lucifer. Lo curioso, es que el acto de envidia ha creado inmediatamente una contraparte totalmente contraria al envidiado. Cuando Lucifer envidió, el destierro los convirtió, metafóricamente, en la contraparte de Dios, en definición literaria, porque no hay nada que se le acerque a la grandeza de Dios. Y Caín se convirtió inmediatamente en la contraparte perfecta de Abel, en su némesis. Si el envidiado y el envidioso son contrapartes perfectas, ¿qué es lo que los diferencia o qué es lo que los unifica como antónimos? Esto de la envidia huele a podrido. La envidia no parece ser una emoción solamente humana, para seguir con nuestras referencias bíblicas, parece algo más que puede influenciar, hasta, a los mismos ángeles.
Todos envidian, lo único que no parecen envidiar son los árboles, pero cuando ves dentro de la tierra encuentras a las raíces de uno interfiriendo a las raíces del otro, tal vez sea sobrevivencia y yo lo estoy confundiendo con envidia, no lo sé. El oficio de la envidia en todas las dimensiones es apropiarse de algo que no se tiene, y ese algo puede ser lo que sea. Las personas envidian a otros solo por el hecho que estén sonriendo. La gente envidia emociones, sentimientos, espiritualidad, conocimientos, comportamientos, poder, todo. No hay límites para las cosas envidiadas. Lo que se envidia, que es algo que no se tiene, no es la causa realmente de la envidia, la causa de la envidia es algo más personal y oscuro. La envidia no nace del que alguien más tenga algo que tú no tienes. La envidia no tiene que ver ni siquiera con tus amigos o tu familia, hay gente que envidia a gente desconocida. La oscuridad de la envidia es la razón de la ceguera por el poder, de la ceguera por el dinero, y de la ceguera por la preferencia de Dios. Pero ya la envidia no es tan mortífera como antes, hoy todos viven envidiando en silencio y sin tener al parecer consecuencias algunas. La situación tendría que ser abrumadora para matar por envidia, hoy la envidia no la relacionamos directamente con la muerte, la envidia ha evolucionado conforme evolucionan las necesidades del ser humano. Hoy cualquiera puede dar el perfecto sacrificio entre muchos y ser escogido por Dios y no provocar envidia hasta la cólera de matarte.